Gloria al nombre de Cristo. A Dios toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que Él nos concede de poder primeramente alabarle, exaltarle, glorificarle y luego promulgarlo a los cuatro extremos de la tierra. A cada uno de los amados amigos les deseo grandes y ricas bendiciones de parte del Altísimo. Que el Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, sus familias y sus países en donde quiera se encuentren. Gloria al nombre del Señor. Que Dios sea llenando cada hogar, cada familia con su bendita y gloriosa presencia. Que el Espíritu Santo sea redarguyendo los corazones de cada habitante de este sector llamado la isla, y bendiciendo el departamento de Antioquia juntamente con sus municipios, veredas, ciudades, barrios y cada hogar. Alabado sea el nombre de Cristo. Le invito a cada uno de los amados amigos a tomar un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá en el libro de Daniel capítulo 9 verso 17, y vamos a hablar en este momento acerca de algo tan importante que muchos ministros se han olvidado. ¿Y por qué se han olvidado? Porque muchos ministros se han dañado, se han corrompido. Triste y lamentablemente, como ha sucedido en la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, muchos ministros han sido causantes de grandes escándalos en la iglesia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Empezando por la iglesia de Éfeso y terminando por la iglesia de la actualidad del siglo XXI, la iglesia de los levitas, que así lo llamo yo, los pastores del maldito evangelio de la prosperidad. Le digo maldito evangelio de la prosperidad porque el evangelio de la prosperidad no es un evangelio que el Espíritu Santo avale. Es totalmente diabólico. Razón por la cual muchos ministros se han enojado y me han amenazado de una y otra manera por algunos medios, porque les hablo abierta y espontáneamente, cual lo hiciese el apóstol Pablo a aquellos ministros de su tiempo que se habían infiltrado en la iglesia de Efesio, de Corintios, etcétera, etcétera. Y también la confrontación que le hiciese el apóstol Pedro a aquellos fraudulentos ministros de Satanás que se habían levantado en su tiempo. Igualmente se han levantado porque a ellos no les gusta que les hable de estos temas. ¿Cuál? El evangelio de la prosperidad, tema de la prosperidad.
no les gusta que les hablen acerca de ello, tal cual como está escrito en la palabra, porque se les está quitando la lana, la leche y la carne de las ovejas. Ministros que en vez de enseñar la palabra tal cual como está escrita, enseñan doctrinas de ellos, acomodando textos de la palabra del Señor que van fuera del contexto de la misma. Y vamos a tratar en esta hora acerca de la oración que hay que hacer por la iglesia. Y hoy más que nunca sí que se necesita orar por la iglesia, porque la iglesia hoy día está herida de muerte por esos grandes fraudulentos predicadores, que me atrevo en este momento a mencionar algunos nombres: Benny Hinn, Ronnie Chávez, y un cantante que me inspiraba, pero que escucho su música todavía porque el don viene de Dios. Lo que está enseñando en la actualidad Marcos Witt y Jesús Adrián Romero, que se han salido de la palabra. Y ahí están otros profetas, otros llamados apóstoles. Y en este momento les voy a hablar con claridad y espontáneamente. Ya profetas como los que se manifestaron en el tiempo de los apóstoles, ya ese ministerio concluyó. Ya la profecía que hay en este momento es la que está escrita en el decálogo de Dios. Hay que profetizar lo que está escrito acá, no escuchar babosidades de alguno que se levanta en la congregación determinada, llámese hombre o mujer, para hablar determinadas palabras que no concuerdan en las escrituras. Profetas ya no existen según la palabra del Señor. El profeta que debe de profetizar es aquel que habla este sagrado texto, no más. Hablar la profecía escrita. Apóstoles ya no hay. El último apóstol fue Juan, el cual nuestro amado Salvador Jesucristo llamó en aquel entonces, cuando empezó su ministerio, su pequeña iglesia. Y luego apareció el último apóstol que él mismo se declaró como un abortivo, el apóstol Pablo, que está incluido entre los 12 o no está incluido entre los 12, dejémosle eso a Dios. Pero ya del apóstol Pablo para acá no hay más apóstoles. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos concretos y concisos en la palabra del Señor, porque escrito está: ay de aquel que le añadiere o le quitare a esta palabra del Señor. Hay de aquel que enseñe doctrinas que van en contra de la doctrina establecida en este sagrado libro. Hay de aquel. La oración por la iglesia. Daniel 9:17 dice la palabra: ahora pues, dijo Daniel, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, sobre tu iglesia. De aquel entonces, en donde Dios se comunicaba con el hombre,
el tabernáculo, que Dios le dijo cómo levantarlo a Moisés. El diseño, la manera, sus muebles, sus elementos, todo Dios se lo dio. Y Moisés no podía hacer otra cosa para levantar ese santuario, ese tabernáculo, sino solamente como Dios se lo dio, se lo diseñó. Que resplandezca tu rostro sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Hoy más que nunca el verdadero pueblo de Dios, y más precisamente el pastor, debe de estar pendiente de cómo está la iglesia de Jesucristo. Esa compañía, esa multitud, esa congregación, ¿cómo están conformados? Si están adorando y exaltando a Dios como Él lo establece en su sagrada palabra, o está el santuario asolado, está el santuario siendo blasfemado, ultrajado, pisoteado. Porque el hecho no es el yo llegar a congregarme a determinado lugar y congregarme de cualquier manera y participar en lo que haya que participar, lo que está establecido en ese lugar de cualquier manera. Empezando por la oración, no puedo llegar al templo de cualquier manera. En la oración, el cristiano debe de llegar postrado en humillación al soberano, al Rey, al Señor. En la alabanza, en la adoración, debe de saber cómo se adora, cómo se alaba y a quién se está alabando, a quién se está adorando. Porque muchas veces empezamos a adorar, a alabar, supuestamente a glorificar a Dios, con la mente puesta en otras cosas, en un problema, en una situación, en un negocio. Cuando debemos de llegar a la presencia de Dios totalmente despojado de todo peso que nos asedia, según el libro de Hebreos. Llegar a la presencia de Dios sin ninguna atadura. Pero si llego de pronto con algún problema, con alguna atadura, con alguna dificultad, por eso debo de llegar postrado primero en oración y luego saber adorar y exaltar el nombre del Señor. Daniel vio la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vio la situación que estaba viviendo el pueblo hebreo de su momento. Muchos le decían al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, alaben a Dios. Y ellos decían, ¿cómo hemos de alabar a Dios estando en cautiverio? Porque es que en verdad uno no puede adorar a Dios, no puede exaltar a Dios siendo cautivo por alguna circunstancia, por algún peso, por algún problema. Hay que entrar a la presencia de Dios en plena libertad para adorar y exaltar al Rey. El pueblo tenía las panderetas, tenía los instrumentos colgados. No había quien los tocara, no había quien tañara el arpa, no había quien tocara la flauta, no había quien tocara los tamboriles, porque estaban en cautiverio. Entonces Daniel vio la necesidad apremiante, urgente,
de clamar a Dios misericordia por el santuario, por el lugar que había sido abandonado. Porque cuántos, a pesar de que se están congregando, cuántos han abandonado el santuario, cuántos han abandonado el templo, el lugar donde se adora, se exalta y se glorifica a Dios. Así vengan a los servicios. Está la persona ahí, pero su espíritu, su ser no está ahí en ese lugar, adorando y exaltando el nombre del Señor. Así es, amén. Dice esta versión, dijo Daniel: ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de tu siervo. Haz honor a tu nombre, Señor. Que el honor tuyo sea exaltado aquí. Aleluya. Y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Ya no se está adorando en el santuario. Ya no hay adoradores. Ya no hay alabadores. No hay hombres y mujeres que alaben y adoren al Dios Todopoderoso en el santuario. Muchos llegan a la iglesia cargados de un sinnúmero de situaciones y llegan tarde al templo. No llegan temprano para poder descargar sus dificultades, sus problemas, su pesadumbre en el Señor. Y como llegan, empiezan a cantar, a alabar. Así no es. Se debe de entrar, cual dijese el salmista, con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado. David entendió que no podía llegar a la presencia de Dios con su pecado que no había confesado. Y tuvo que decirle, después de que ya el Señor le enviase al profeta Natán, que le descubrió el pecado, tener que decirle a David: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque contra ti, solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es examinarse. ¿Cómo se comportó durante el transcurso de la semana? ¿Cómo se comportó durante el transcurso de ese día que ha comenzado para llegar a la presencia de Dios? No se puede llegar a la presencia de Dios de cualquier manera. Tu santuario ha sido desolado, ha sido abandonado. Ya no hay adoradores. Ya no hay hombres y mujeres que alaben y adoren el nombre de Dios. Este siervo, Daniel, de corazón sincero, no vivía para sí mismo. Es que déjeme decirle, pastor, que eres una vergüenza el llamarse pastor, hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro, no vive para sí, no vive para complacerse, no vive para mantenerse bien. No vive para sí. Debe de vivir al servicio de lo que Dios lo ha llamado, al servicio del pueblo.
Daniel fue llamado por Dios para cumplir una labor específica. Y fue el único hombre de los profetas que se habla en las Sagradas Escrituras que pasó los 4 imperios, los 4 reinados del paganismo, siéndole fiel a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre de corazón sincero no vivía para él mismo. Era un ferviente amante de su patria, de su país. El hombre de Dios debe de ser un amante ferviente de la iglesia, que se desvela por la iglesia. Pastor significa alguien que cuida de la grey, no alguien que es cuidado por la grey. Porque triste y lamentablemente los pastores hoy día son cuidados por la grey, no cuidan la grey. Tienen sus buenas casas, sus buenas posesiones, sus buenos vehículos, sus buenas cuentas bancarias, y los miembros de la iglesia no tienen ni siquiera una pinche bicicleta con que transportarse. Es una vergüenza. Este hombre se desvelaba por el país, por la patria de él, a saber, por el pueblo de Israel. El hombre de Dios se debe desvelar por la grey que Dios le encomendó. Y no solamente por la grey que Dios le encomendó, sino por toda la iglesia de Jesucristo que está diseminada por toda la faz de la tierra. Yo no solamente debo de orar por la congregación que está a mi cargo, debo de orar por todo el grupo, por todo el núcleo, por toda la compañía de los redimidos con la sangre de Cristo. Por los que están en la Patagonia, o sea, en la Argentina, los que están en la China, los que están en esos países por allá en los polos opuestos. Debo de orar por la iglesia de Jesucristo que está esparcida por toda la faz de la tierra. La oración de Daniel era instructiva, o debe de ser instructiva para nosotros. Nos debe instruir, nos debe enseñar qué es lo que tiene que hacer el siervo de Dios. Me da vergüenza ver ciertas predicaciones que me mandan determinados hermanos de otras congregaciones, en donde empieza el devocional y el pastor todavía ahí en el devocional, faltándole el respeto al Dios Todopoderoso, donde él debiera de estar era en oración y luego en alabanza, adoración y exaltación a Dios. No, están todavía preparando los sermones. ¡Qué vergüenza! La oración de Daniel debe de ser instructiva para nosotros, los ministros, y para la iglesia en general. Esta oración nos sugiere fervorosos esfuerzos para la iglesia de Dios en estos días. Fervorosos esfuerzos. Hoy más que nunca
La iglesia de Jesucristo, en especial los ministros, se deben fervientemente esforzar en la oración por la iglesia, por los miembros en particular, por cada miembro del cuerpo de Cristo. El que está en Colombia, el que está en Bolivia, el que está en Venezuela, el que está en la China, el que está en Corea, el que está allí, el que está allí, por todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Debe de haber un ferviente esfuerzo de parte del pastor por la iglesia, en oración. Pero se está perdiendo el tiempo, y más en este momento donde está en peligro la iglesia, donde la apostasía ya llegó a la puerta de la iglesia, donde en muchos lugares donde un día se predicaba la sana doctrina, ya está la apostasía dentro de ellos. Las herejías ya se están predicando dentro de las iglesias donde un día predicaban la sana doctrina. Y el pastor cruzado de brazos, sin discernir lo que está pasando en la iglesia, sin discernir los peligros que está llevando la iglesia, que está haciéndole frente a la iglesia. Hoy más que nunca debe de haber una ferviente un ferviente esfuerzo de parte del pastor. No se muestre, no se dé publicidad, pero allá encerradito en su aposento solo, órele a Dios para que al menos los 3 o 4 miembros que hay no se esparramen, no se escarríen, y luego ora por los demás congregaciones donde hay muchos miembros, pero poca palabra, poca doctrina. Lugares donde se dedica al devocional 1 hora, hora y media, 2 horas de devocional, alabanzas, adoraciones, promesas, una cosa y otra, y escasamente media horita de enseñanza, media horita de predicación, mucho programa y poca palabra. Que Dios nos guarde, que en nosotros, mientras esté este siervo en esta obra, aquí abundará la palabra. Unos cuantos minutos de alabanza, adoración, que salga de lo más profundo del corazón, pero que se le dé lugar a la palabra, a la doctrina, la que nutre, la que alimenta, la que fortalece al hombre y a la mujer de Dios. Sabemos por la palabra del Señor que el templo levantado en el desierto es un tipo de la iglesia de Jesucristo, porque todos los elementos que habían en el templo señalaban a Cristo y a su iglesia. ¿Qué era lo primero que había en el templo? Allá en el tabernáculo, en la entrada, estaba la fuente del agua. Esa fuente del agua representa a Cristo, que el creyente debe llegar y tomar de esa agua que salta para vida eterna. Todos esos elementos simbolizan a Cristo y su iglesia, representan a Cristo y su iglesia.
Era un tipo de la iglesia, ese templo, la casa espiritual. Porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la casa espiritual de Dios. Ya Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres como en el tabernáculo. El Señor lo había dicho ya, hablándole a Moisés, al pueblo de Israel, que ya no iba a habitar en templo hecho de manos de hombres. Y lo está cumpliendo en el día de hoy. En el preciso momento cuando llegó el día de Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo y llenó la iglesia. Porque acerca de la llenura del Espíritu Santo vamos a hablar más adelante, porque más de uno creen que la llenura del Espíritu Santo consiste en usted cada rato pasar allá que lo llene. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no tiene por qué estar pasando diario al frente para ser llenado del Espíritu Santo. Usted, el día que recibió a Cristo en su corazón, ya tiene la llenura del Espíritu Santo. No tiene por qué pedir que el Señor lo llene. Ya está la plenitud del Espíritu en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la totalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da por pedacitos. Él nos lo dio el día que nos convertimos a Cristo. Nos lo dio todo, el paquete completo. Y ahí están los ministros en un culto disque bien movido, donde estáis, que la presencia del Señor. Qué tristeza, hablando de la presencia del Señor, cuando la presencia del Señor permanece en nosotros las 24 horas del día, en la casa, en la calle y en el templo. El Señor no se puede ir de nosotros en un instante, porque el momento que Él se vaya, morimos. Dios nunca nos deja solos. Y más de uno dice: ¿cuántos quieren sentir la presencia del Espíritu Santo? Y pasan allá multitudes a sentir la presencia. ¿Quién dijo que esto era de sentir? Yo no tengo que sentir, yo tengo que saber, tengo que tener fe de que el Señor está en mí, que lo tengo todo, que estoy completo con el Señor. No habitaré más en templos hechos de manos de hombres. Y está habitando en nosotros. Si usted es consciente de que el Espíritu Santo está dentro de usted, alábelo, adórelo, exáltelo y séale fiel. No vivimos el Evangelio para salvación, vivimos el Evangelio para ser santos puros. Yo me consagro a Dios no para ser salvo. Me consagro a Dios porque ya soy salvo. El día que el Señor me llamó a su camino, yo vine cargado de pecado, de inmundicia, de cuanta porquería el mundo había infringido en mi corazón. Y ahí para allá empiezo a andar en novedad de vida, poniendo por práctica el conocimiento de la palabra para ser santo puro, para la gloria del Señor, no para ser santo. El Señor Jesucristo me salvó, lo salvó a usted con su sangre bendita y gloriosa. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ya no se necesita templos humanos. Aquí llegamos en este recinto a reunirnos los redimidos con la sangre de Cristo. Pero el Señor habita en tu corazón. Este es el lugar que el Señor ha designado que nosotros tengamos para reunirnos y estar ¿qué? En armonía, en concordancia, poniéndonos de acuerdo en la alabanza, en la adoración, en la exaltación, en la oración y también en escuchar la palabra del Señor. Pero Dios habita en tu corazón. El templo, la morada del Espíritu Santo es tu cuerpo.
Por lo cual el siervo de Dios tiene que estar preocupado para que ese templo del Espíritu Santo que es usted no sea violentado por el pecado. Señor, guarda a mis hermanos, que no manchen, que no profanen ese templo del Espíritu Santo. La oración por la iglesia. Sea bendito el nombre de Cristo. El templo era un tipo de la iglesia que es la casa espiritual. Hay muchos puntos dignos de nota en este ejemplo. Unos pocos bastarán. Vamos a mirar algunos ejemplos del templo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que igualan al nuestro. Porque usted como templo del Espíritu Santo es único. Usted es único. Donde quiera que vaya, usted debe de saber que es un templo en donde está el Espíritu Santo morando. Y debe de ser cuidadoso con ese templo donde quiera que usted vaya. Amén. El templo es único. Del mismo modo que solo podía haber un templo para el Señor, así hay una sola iglesia de Cristo en el universo. No hay dos iglesias, no hay dos templos, no hay tres iglesias, una sola iglesia. Y esa iglesia somos usted y yo, lo cual tenemos que mantenerla en pureza, en santidad, en integridad para el Rey. Al templo del Antiguo Testamento no se podía entrar de cualquier manera. Triste y lamentablemente, muchos ministros no han entendido este asunto de la delicadeza que había para presentarse o entrar al templo. ¿Cuántos ministros están en pecado? ¿Cuántos ministros están andando chuecamente delante de Dios sin importar lo que Dios opine, piense o haga? Es un peligro, porque están jugando con candela. Porque, como les decía en el segmento pasado, predican un evangelio de la hipergracia, donde todo es amor, no les hablan de juicio. Pero tenga cuidado, ministro. El evangelio que está escrito en este sagrado libro no es el evangelio de la hipergracia. Es el evangelio de salvación, pero también de condenación. Si hace esto y aquello, vivirás. Eso se lo transmitió Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Y a través de los predicadores, de los apóstoles y otros más del Nuevo Testamento, el Señor nos ha venido anunciando: si hacéis esto y aquello, viviréis, y si no, moriréis. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiesto es todo aquello que lleva a la condenación: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, parricida, matricida, homosexualismo, lesbianismo. Todo ello, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad y templanza. Los que vivan en armonía, agradando a Dios, esos verán a Dios.
De lo contrario, no es un evangelio de la hipergracia. Es un evangelio donde se predica el amor de Dios, pero también se predica el juicio de Dios. El templo era único. Del mismo modo que podía haber un templo para el Señor, así hay una sola iglesia de Cristo en el universo. Usted y yo somos únicos en el universo. Y como únicos, no podemos estar amangualados con el mundo. No podemos hacer concesiones con el mundo. No podemos hacer alianzas con el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. El templo era el resultado de grande dispendio y trabajo. Para poder levantar el templo que el Señor le diese el modelo a Moisés, era dispendioso, era bastante dificultoso y llevaba mucho trabajo. Mucho trabajo llevaba para construir ese templo. La iglesia de Jesucristo se iguala a ese templo. ¿Cómo construyó? ¿Cómo edificó? ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo su iglesia? A través de sufrimientos. Así es la iglesia edificada en el Señor Jesús, a un costo que no pudo o no puede ser calculado. Le costó lágrimas, sudor, dolor, llanto, tristeza al Maestro. El templo del Antiguo Testamento fue levantado, ese tabernáculo, con mucho dispendio y trabajo, mucha dificultad. Fue algo tenso, terrible. Lo mismo para el Señor edificar su iglesia, levantar su iglesia. Le costó dolor, gota de sangre, ya a punto ya del Señor ir al lugar que le correspondía ir, para poder de sus lomos salir la iglesia. Dice la palabra que el sudor era como gota de sangre. El templo era el santuario donde Dios habitaba. Amén. Dios le había dicho a Moisés que allá iba a comunicarse con él, con el pueblo. No era otro lugar. Y Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, habla a nosotros, nos redarguye, nos hace sentir que Él está ahí. Él mora en nosotros. Él, si usted en realidad recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador y fue salvo y su nombre fue escrito en el libro de la vida, crea que el Señor nunca se va de tu vida, nunca. Así haya pecado, así hayamos cometido ciertos pecados. ¿Qué sucede con nosotros cuando pecamos? Lo que pasa es que la diferencia entre el pecador cristiano y el pecador que no es cristiano es que el pecador cristiano que no es cristiano se queda manicruzado y no le importa, está adicto al pecado. En cambio nosotros, si fallamos y pecamos, inmediatamente, como tenemos al Espíritu Santo, Él nos redarguye de pecado, nos hace sentir que hemos fallado, que lo hemos contristado a Él, que lo hemos hecho sentir mal. Entonces inmediatamente, ¿qué hacemos el cristiano? Vamos a la presencia de Dios y le pedimos a Dios perdón en el nombre de Jesús. Él no se va de nosotros.
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que aboga por nosotros porque pecamos. Gloria al nombre de Cristo. El templo era el lugar de su adoración. Allá era donde adoraban a Dios. Y nosotros debemos de ser, como dijese el maestro, el Señor está buscando adoradores que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. Nosotros le adoramos a Él en el espíritu. Amén. Amén. Por eso usted no debe de conformarse en quedarse en la casa, sino venir a adorar a Dios juntamente con los hermanos. El templo era el trono de su poder. Su palabra salía de Jerusalén. Desde allí gobernaba a su pueblo y derrotaba a sus enemigos. Dios en el templo se comunicaba con el pueblo y enviaba el poder. Le decía qué tenía que hacer el pueblo y Dios salía con los valientes a combatir a los enemigos. Nosotros, que nos ve la gente como indefensos, están equivocados. En los problemas, en las dificultades, no nos remanguemos la camisa y nos vamos a dar golpes con el vecino, con el que nos oprobia. No, vamos a la presencia de Dios, que es quien pelea por nosotros. Él es el poderoso en batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En el templo, y en este caso hablemoslo el recinto donde nos reunimos la iglesia de Jesucristo, de ahí sale la palabra dada por Dios a través de un pastor. Y esa palabra equipara al pueblo para hacerle frente a las circunstancias. Esta palabra nos enseña cómo debemos de combatir a nuestros enemigos. Pues según Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, nuestra batalla o nuestra pelea no es contra carne y sangre. Ahí en los lugares siderales, acá arriba en los lugares siderales, se está lidiando una batalla a favor y en contra nuestra. Los demonios que están a favor del mal, batallando contra los ángeles que están a nuestro favor para perjudicarnos. Y los ángeles que están allá peleando a favor nuestro. Se está lidiando una batalla. No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes y contra príncipes que gobiernan las tinieblas. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La ardiente, ferviente oración de Daniel, que es la que nos debe de interesar al pueblo de Dios, en especial al ministro. Y en este momento me estoy refiriendo a los ministros fieles y verdaderos de Dios. No a los ministros pusilánimes, no a los ministros falsos que se habían levantado desde la iglesia de Efesios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo al ministro en aquel entonces de la iglesia de Efesios: alabado sea el nombre, Señor. Mirad por vosotros mismos
Lo que tiene que hacer el ministro es mirar primero cómo se está comportando él delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Cuál es el comportamiento? Si es un comportamiento aprobado, agradable delante de Dios, o es desagradable delante de Dios. Si le está dando testimonio a la grey, si es un hombre que inspira respeto y que inspira seguir su ejemplo. El Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo a los ministros de aquel entonces y los habla hoy a los ministros del siglo XXI. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Estén atentos primeramente de ustedes cómo están andando delante de Dios, y luego mire cómo está andando la iglesia. Si está la iglesia andando rectamente delante de Dios, miren si están siendo bien nutridas, miren si están siendo bien equipadas con el armamento para hacerle frente a las batallas que hay que lidiar. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la grey, la cual el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Y llegó y le dijo el apóstol a la iglesia el por qué había que estar pendiente de su testimonio, de su comportamiento, y luego cómo estaba andando la iglesia. Porque llegó y le dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ministros fraudulentos, fieras que no perdonarán el rebaño, que destruirán el rebaño. En muchas congregaciones ya no hay ministros, no, hombres y mujeres que adoren y glorifiquen a Dios. Me estoy refiriendo a los pastores. Esos pastores ya no los hay en muchas iglesias, sino que hay fieras que están destruyendo la iglesia, están devorando la iglesia. No les importa sino su bienestar personal, su bienestar económico, su vivienda, su comida, su plata. ¿Cómo están? Solamente están pendientes de ellos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros fieras que devorarán al rebaño. Y se equivocó la iglesia, el no hacerle caso, en este caso el ministro, no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Porque cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a través de su palabra profética más segura de que tenemos que hacer aquello y lo otro, y hacemos caso omiso, nos hacemos los pendejos, los tontos. Y cuando menos piensa, se nos entraron las fieras al templo. Y eso sucedió. Entró la fiera del desamor. Empezó primero la frialdad en el amor hacia Dios en la iglesia. Y cuando se deja de amar al Señor, se pierde todo. Se pierde todo. Usted no se congrega porque usted ama la congregación determinada. Usted congréguese en un lugar que exalte y glorifica a Dios, porque usted ama a Dios. Y vaya y adore a Dios, vaya y exalte a Dios, obedézcale a Dios. Y no le dé cepillo al hombre. Nunca halague al hombre. Ahí están esos reverendos que están siendo dañados, porque hay congregaciones donde se exalta mucho al hombre y no se adora, no se exalta, no se glorifica a Dios, sino que se le da prioridad al hombre. Y eso es un fracaso. No hizo caso la iglesia al llamado, al mandato del Espíritu Santo, porque es un mandato. Estar pendiente de la iglesia, estar pendiente de la sana doctrina, estar pendiente de lo que se enseña. Si se está enseñando algo que está respaldado en la palabra del Señor, o se están dando sermones, enseñanzas humanas.
Hay lugares donde se están enseñando doctrinas humanas. Doctrinas humanas. Y entre ellos doctrinas humanas que todavía hay que hablar lenguas. Esas lenguas que habla el libro de Corintios no es para la iglesia cristiana en la actualidad. Yo les pregunto a ustedes, hermanos que tienen el idioma mío, ¿qué necesidad tengo yo aquí en un culto determinado? Yo empezar a hablar un enredo tan tremendo que ni siquiera yo lo entiendo, sabiendo que ustedes hablan mi propio idioma. Tengo que hablarles en mi idioma. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. Dice la palabra que la gente quedó impactada cuando el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar lenguas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué lenguas hablaron? Idiomas humanas. ¿Y qué dijeron aquellos hombres que escucharon hablar de esos idiomas? ¿Y quiénes son estos? En donde han aprendido tantos idiomas, porque lo que estamos oyendo es nuestro propio idioma. Vayan a la palabra, no enredajo que no entendían. Esas no son las lenguas. Y otras doctrinas más. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tenga cuidado de la iglesia. Mandamiento del Espíritu Santo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La oración ardiente o ferviente de Daniel. Haz brillar tu rostro sobre tu santuario que está desolado. ¿Qué significa haz brillar tu rostro sobre tu santuario que está desolado? Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Esta oración se eleva a lo más alto del egoísmo humano. Muchos oran oraciones personales para que les vaya bien, pero no hacen oración cotidiana para que le vaya bien a mis hermanos, a los demás. Esta súplica era el centro de todas sus oraciones. La principal oración que hizo Daniel en su tiempo fue esta. Se apoyaba sobre Dios mismo, intercedió, fue directamente a Dios. Dios, mire qué sombrío hay aquí en la iglesia, en el templo, en tu santuario. No hay alabanza, no hay adoración, no hay predicación de tu palabra. Todo es un desierto. Señor, que esto vuelva a florecer, que esto vuelva a nacer, que esto vuelva a brillar. Porque lo que hace que el santuario se llene de gozo, de alegría, de luz, es tu presencia. Ya en el santuario no estaba Dios, lo habían sacado. ¿Y cuántos sitios ya Dios no está ahí? Si Dios en este momento llegase por su iglesia amada, en esas mega iglesias, ¿usted cree que se irían todos? Y qué bueno que en donde solamente habemos por ahí 2, 3 o 4 que nos llaman así peludos o pelagatos, el Señor sonase la trompeta y nos fuésemos con Él, esos 3 o 4 peludos o pelagatos. Pero en aquel lugar donde se le da
tantos lugares a la fantasía, a ritmos carnales. Ya hay congregaciones que no se alaba a Dios de corazón, de alma y de espíritu, sino que se adora y se alaba es en la carne. Se le está rindiendo es culto a la carne, culto a la diosa carne, no a Dios. En cada culto, por el ritmo de la música empiezan los creyentes a bailar, dizque a danzar. ¿Y por qué cuando están en la oración, en la adoración, que no hay el ritmo de la música? ¿Por qué no se baila? ¿Por qué no se danza? Porque lo hacen en la carne. A mí no me impactan esos lugares donde hay unos ritmos y la gente es moviéndose para allí y para acá. Eso para mí no es adoración ni alabanza a Dios. Eso es rendiéndole culto a la diosa carne. La oración era apoyada totalmente en Dios. Oh Dios nuestro. Llegó el momento en que el ministro debe de orarle a Dios directamente para que despierte la iglesia. La iglesia ha entrado en un letargo espiritual, ha entrado en una tibieza, en una pobreza espiritual que da tristeza y pánico a la vez. Era una confesión de que no podía hacer nada por sí mismo. El ministro, en este caso Daniel, no podía hacer que volviera ese gozo, esa alegría, esa lucidez, ese brillo en el templo. No lo podía hacer. Ya hay lugares donde se finge que la presencia de Dios está ahí, prendiendo lucecitas y aún hasta sale humos. Y hay unos ritmos que yo los llamo hasta ritmos subliminales. Ritmos que no agradan a Dios, sino que agasajan a la diosa carne y regocijan a Satanás y a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Era una confesión de que no podía hacer nada por sí mismo. Los hombres honestos no piden a Dios lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿para qué se lo pido a Dios? Yo pido a Dios lo que no puedo hacer por mí mismo. Hay cosas que usted puede hacer, no le pida a Dios. Cuando le dijese a Moisés, ya Dios había escuchado la oración de Moisés y del pueblo, que lo dejaran ir de Egipto, que les diera libertad. Y Dios hizo de que Faraón dejara ir al pueblo en libertad. Dios escuchó la oración de su pueblo. Pero luego llegó el momento en que llegaron y estaban entre el mar y los egipcios que venían por ellos nuevamente. Y Moisés lo único que tenía que hacer era no orarle a Dios. Ya lo vimos en el segmento pasado. Hay oraciones que no se deben hacer, sino actuar. Ya venían los enemigos otra vez por el pueblo de Israel para llevárselos cautivos. Y Moisés se para ahí con el pueblo, dice que a orar a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué oras? Actúa, avanza con el pueblo. Déjame a mí lo demás. Moisés no podía quedarse parado con el pueblo sino avanzar. Así llegase y tocase las aguas y empezar las aguas, tobillo arriba, a las rodillas, a la cadera, todavía va el agua ahí. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer.
Hay momentos que la oración debe dar lugar a la acción. Ya usted ha orado por aquella situación difícil. Espere que ya Dios lo hace. Ya Dios escuchó su oración. Actúe. ¿Y qué debe hacer? Confía, crea de que ya Dios lo hizo. ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Ya deje de pedirle y empiece a confiar de que ya Dios te lo hizo. Empiece a confiar. Las personas honestas no piden a Dios lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Amén. Pida a Dios lo que usted no puede hacer. Porque lo que es imposible para usted, para los seres humanos, todo es posible para Dios, según Marcos 10:27. Pedía un beneficio muy extenso. Hoy mi oración, hermanos del alma, se los digo sinceramente, es que Dios envíe un despertar de espíritu a la iglesia para que vean lo que se está manifestando dentro de sus templos, dentro de los lugares donde te congregas, para que veas con esos ojos espirituales las inmundicias que se están llevando a cabo, que aparentemente parecen agradables, pero son desagradables para Dios. Pedía un beneficio muy extenso. Haz brillar tu rostro. ¿Qué significa esto? Esto significa muchas cosas para la iglesia de Dios hoy día. Significa primero que los ministros, cada uno en su lugar, deben ser fieles en su servicio. Lamentablemente, en sus servicios, muchos ministros, el 89 o 90 y pico % no son fieles al servicio que Dios les ha encomendado. Están más pendientes de sus beneficios que de los servicios que Dios le ha encomendado. Significa la verdad proclamada con toda claridad. Ya hay ministros que no se atreven a hablar de las falsedades que se están predicando en otros lugares. Y el apóstol Pablo tuvo que confrontar a Emineo y Fileto y a otros más que estaban enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Si nos toca, los verdaderos ministros del Señor, decirle con pelos y señas y señalar nombres propios, así nos manden a la cárcel, así nos maten, hagan lo que le dé la gana, debemos desenmascarar a esos falsos, proclamar la verdad, duélale a quien le duela o no le duela. Significa la verdad proclamada con toda claridad. El rostro de Dios brillando y haciendo notar cualquier falsedad o equivocación. Que sea Dios el que los tenga que confrontar. Que sea Dios el que les tenga que salir al encuentro a esos falsos, a esos fraudulentos, a esos pícaros, a esos estafadores en las congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor.
significa deleite en la comunión. Que haya una delicia el estar en confraternidad con los hermanos. Que haya armonía, que haya comunión. ¿Y cómo puede haber comunión, armonía? Cuando hay unos brotes de lepra, especialmente en el ministro. Alabado sea el nombre del Señor. Significa poder en el testimonio. Cuando Dios se agrada, su palabra es poderosa. Poder en el testimonio. Que el que esté al frente de la congregación esté respaldado con el testimonio. Cuando dijese el apóstol Pablo, hubieron unos ministros que quisieron enlodar el testimonio de Pablo. Y Pablo llegó el momento en que llegó y le dijo: pongo a Dios por testigo de quién soy yo. Qué bueno que Dios sea tu testigo de que usted anda en rectitud. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Y cuando eso se da, que usted tenga respaldo en su testimonio, que usted en donde quiera que vaya, la gente lo tenga en buen concepto, no para sobarle el saco, no para elogiarlo, no para hacerle un homenaje. Cuando predica la palabra, sale con facilidad. Cuando Dios se agrada de su testimonio, de su comportamiento, su palabra es poderosa. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sigue lo que es la consistente conducta. Con la ayuda del Todopoderoso, si el Señor no ha venido por su iglesia, continuaremos con este tema en el próximo segmento. La consistente conducta, la verdadera conducta del ministro, del siervo de Dios. La oración, cuando el ministro anda en una conducta recta, es contestada por Dios. Señor y Dios que estás en gloria, te damos mucho